¿Qué más, profe? Buenas tardes. Bien. Entonces, inicio la grabación. Entonces, en esta parte de la grabación, pues vamos a hacer el ejercicio del módulo 2 y un poquito de la presentación de lo que es Word. ¿Por qué no se detiene uno tanto en Word? No es el hecho de que no sea importante ni sea relevante, sino que pues sé que ustedes aún utilizado mucho o utilizan o se ha utilizado mucho esta experiencia de Word. Sí, o sea, siempre hemos referenciado, hemos hecho documentos, nos ha tocado hacer trabajos, hacer actividades. Entonces es una herramienta mucho más común. Cuando nosotros trabajamos con una herramienta de Word, pues obviamente comúnmente nosotros tenemos esa actividad y esos ejercicios que nosotros pues comúnmente hacemos. Muchas veces, por ejemplo, en lo que nosotros nos detenemos, muchas veces en lo que nosotros nos detenemos, pues en la experiencia de Word es en cambiar el formato, en el tipo de letra, en la imagen, en las márgenes, ¿sí? En esa secuencia en donde sencillamente, pues es un trabajo mucho más lógico y práctico, ¿no? Entonces nosotros tenemos un documento y nosotros lo que podemos hacer con el documento es cambiarle el formato, cambiarle la fuente, los párrafos. Y lo mismo insertar imágenes. Y teniendo en cuenta ese insertar imágenes, pues lo que hay en el hecho de insertar las imágenes es saber si las imágenes van dentro del documento, van detrás del documento, encima del documento, fuera del documento. Entonces nosotros aquí en el ejercicio que queremos hacer con Word es hacer dos ejercicios grandes. Y uno de ellos es hacer fórmulas. Entonces, hacer esas fórmulas es lo que nos explica a nosotros aquí en el módulo 3. En el módulo 3 lo que nosotros vamos a tener es llamémoslo un documento madre, el cual vamos a utilizar en ese documento 3. Yo tal cual lo voy a hacer acá, lo voy a descargar. En esa herramienta lo que voy a tener yo es un documento y lo que voy a hacer con ese documento es convertirlo en un formulario. ¿Qué es un formulario? Un formulario es un documento que me sirve para que diferentes personas lo puedan transcribir o lo puedan modificar. Vale, entonces permítanme acá. Ya estoy mirando un archivo que tenga ya realizado porque pues hay unos daticos ahí que vamos a modificar y que vamos a tener en cuenta. Entonces, bueno, listo, este está súper bien. Listo. Entonces, sencillamente, pues manejar un documento, ya les voy a mostrar, ya les voy a compartir. Listo, entonces hay que compartir, listo. Entonces, cuando nosotros tenemos un documento, nosotros lo que hacemos aquí en este ejercicio fue descargar el taller. Entonces, en el descargar el taller, ¿qué nosotros tenemos? Pues un documento, el cual pues tiene un formato. Entonces, les ahorramos ahí el trabajo de hacer el formato. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros con este formato, pues este formato es sencillo, es hacer cuadros, hacer cajas, colocar los nombres. Yo creo que eso es indiferente yo ponerme o nosotros ponernos en este ejercicio a decirles qué es lo que necesitan hacer para obtener este elemento. ¿Sí? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es obtener un formulario. Vamos a hacer un formulario y vamos a generar un formulario. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros vamos a utilizar un formulario, nosotros vamos a tener en cuenta este elemento que se llama el de programación, el de programador. ¿Listo? ¿Por qué? Porque nosotros lo que vamos a hacer en el programador es colocar botones de control. No vamos a hacer una macro, ni vamos a grabar una macro, no, sino vamos a colocar botones de control. ¿Listo? Entonces, en esos botones de control tenemos estos diferentes botones de control, que es enriquecido, tenemos uno que es sin formato, tenemos insertar una imagen, bueno, tenemos diferentes elementos, como también tenemos los botones de control.
Sí, o en su defecto, entonces acá tenemos los de casilla, tenemos también el de option button. ¿Listo? Tenemos diferentes elementos. Entonces, sencillamente aquí lo que nos dice es que para nuestro formato, que nosotros lo tenemos así en blanco, queremos que aquí las personas cuando vayan a colocar la fecha, no vayan a tener el inconveniente de cómo colocar la fecha, sino que fácilmente lo que van a tener ahí que hacer es lo único que van a tener que ahí hacer es seleccionar una fecha. Entonces, lo que nosotros haríamos aquí, de hecho aquí hay una fecha, control de selección de fecha. Entonces le vamos a dar clic. Estamos en la parte de flecha adelante, le vamos a dar clic en el botón y vamos a tener ya un botón que indica, dice haga clic aquí para escribir la fecha, ¿sí? Y nosotros tenemos aquí un formato para poder escoger la fecha. ¿Sí? Tenemos un formato para poder escoger la fecha. Ojo, nosotros cuando estemos en este ejercicio acá, cuando estemos en el ejercicio acá, nosotros podemos visualizarlo de modo diseño, que es así de esta forma, o quitarle el modo diseño y al darle clic tener la función. Recordemos que nos va a ofrecer los punticos de desplazamiento y todo eso, lo que nosotros vamos a obtener acá es ese elemento. Entonces nosotros podemos modificar la frase que dice allá. Entonces, indicar fecha de hoy. No sé, eso coloqué yo. Indicar fecha de hoy. Entonces, listo. Entonces, cuando ustedes van a tener el documento, les va a aparecer el indicar, esa frase que está ahí, que es indicar la fecha de hoy. Que lo bueno es que cuando ustedes, ojo, si están en modo diseño, pues ustedes pueden diseñar, pueden modificar, pueden hacer diferentes elementos o pueden agregar los datos. Entonces, ¿en qué se volvió? En un elemento súper sencillo, donde yo le quito el modo diseño y cuando yo ingrese a mi ficha técnica o a mi formulario, entonces cuando yo le dé clic aquí, me va a aparecer una flecha de despliegue donde yo voy a poder tener una selección de la fecha y lógicamente voy a tener un documento con fecha, que lo único que yo hice fue colocarle un botón de fecha. Listo, un botón de fecha. No tiene ningún otro inconveniente. Ahora, vamos a agregar aquí en el de nombre, en el cuadro de nombre, vamos a agregar un botón, pero sin formato. Esto para evitar que en algún momento puedan colocar el enter. Entonces le vamos a colocar un cuadro de formato y ahí queda el cuadro de formato. Entonces yo nuevamente lo que les estoy diciendo, entonces yo puedo colocar que modifiquen, entonces indique su nombre, indique su nombre o escriba su nombre, no sé. Esas son palabras, entonces yo ya salgo de ahí. Entonces cuando yo me vaya a colocar ahí, lo que a él me aparece es un cuadro de texto que si yo lo tuviera en modo diseño, no me va a permitir dar enter. O sea, un poco por defecto, lo que yo voy a tener ahí es un documento o un renglón de un solo enter. Miren, yo me ubico en el nombre y le doy enter, no me lo permite. Lógicamente, si estuviera fuera del botón de diseño, ahí en el de diseño sí me lo va a permitir. Pero entonces acá yo voy a obtener que, entonces en el apellido voy a colocar el mismo que es documento o control sin formato. Entonces, escriba tu apellido. Es supremamente fácil y sencillo cuando lo empezamos a ver de esta forma. Cuando yo estoy viendo modo diseño, puedo modificar, tengo algunas propiedades, tengo algunos vínculos, ¿cierto? Tengo insertar, tengo el estilo de borde, las propiedades, si tiene alguna propiedad, ¿listo? Pero sencillamente son documentos de texto que cuando yo me vaya a ubicar, lo que tengo es un documento en el cual yo voy a colocar mi información. Los tres punticos selecciono ahí. Ojo, nosotros no lo vamos a colocar. Esto es un formulario que vamos a dejar abierto para que las personas hagan el ejercicio. Recordemos que haber hecho ese formato de fondo, pues les ahorramos ahí una tarea. Entonces nos dice en edad.
Entonces, en edad, lo mismo, vamos a colocar un formato. Entonces, indique, no indica, no indique su edad. ¿Listo? Aquí tiene un error, se puede corregir. Indique su edad. Listo. Sencillo. Entonces, por ahora, estos primeros pasos son supremamente sencillos. Lo único que yo hice fue hacer el formato de la tabla y colocar un formato de texto para que la persona que va a ingresar me coloque el texto que va a colocar. Lógicamente, acá en edad, pues va a colocar. Entonces, resulta y sucede que aquí en género, sí vamos a tener una diferencia porque vamos a necesitar que el género sea o masculino o femenino. Entonces, vamos a tener un elemento donde me va a aparecer una lista desplegable. Entonces, recuerden, me ubico ahí en la celda y le voy a decir que insertar una celda desplegable. ¿Listo? Entonces me va a decir que elija el elemento. Como estoy en la programación, entonces tengo que programar cuáles son. Entonces voy a ir a las propiedades. Perdón, módulo diseño, propiedades. Permítame, no hay mucho. Listo, estoy en modo diseño porque ahora sí tengo que diseñar. Y me va a colocar aquí, acá hay un título, una etiqueta, un mostrar, y me va a colocar aquí los elementos que yo quiero. Entonces, ahí no tiene ningún elemento, le voy a decir agregar. Y voy a escribir uno que sea masculino, género masculino. Y le voy a dar a aceptar. Luego voy a agregar otro que sea femenino. Y le voy a dar a aceptar. ¿Listo? Voy a darle a aceptar. Recordemos que lo que yo hice fue elegir una lista de despliegue. La inserté, di clic derecho y me fui a esta parte de propiedades. No la propiedad de la tabla, sino a esta parte de propiedades. Propiedades. Y aquí en propiedades me apareció los elementos. Entonces, si yo quisiera agregar, le puedo agregar otro que diga otro. En caso de que la respuesta sea diferente. Y le voy a dar a aceptar. Como estoy en modo diseño, pues no me va a aparecer. Cuando yo quite del modo diseño, me dice género. Elija el elemento, entonces selecciona el elemento y me aparecen masculino, femenino y otros. Entonces yo puedo seleccionar alguno de esos. ¿Sí? Para el ejercicio lo dejamos en el elija el elemento. Pero yo tengo una lista de despliegue donde tengo mis diferentes elementos. Entonces, esa es el de género es lista de despliegue. Entonces, des en cuenta que no es tan complicado. A veces nosotros vemos y lo que a nosotros nos dan son elementos de ayuda. Sencillamente, teléfono de contacto, agregamos y entonces introduzca su teléfono. Perdón, uy, introduzca. Teléfono. ¿Listo? Entonces tengo los diferentes elementos que si lo estoy mirando en modo diseño, yo lo puedo colocar ahí, cambiar diferentes elementos. Como está sin formato, entonces no le puedo dar enter. ¿Vale? Listo. Hasta ahí es. ¿Por qué? Voy a saltarme. ¿Por qué sin formato? Porque resulta y sucede que acá en observaciones sí le voy a colocar el de formato. Y miren que el de formato sí me permite dar enter. ¿Sí? Y yo, entonces acá yo coloco indicar observaciones, ¿cierto? Y le doy enter, 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 y ya, me queda ahí. Si yo le quito el modo diseño, tengo una tabla donde yo puedo colocar varios diseños. En esta solo puedo colocar una tablita, un documento, un elemento. ¿Listo? Por eso se llama con texto enriquecido y el de formato sin formato. ¿Listo? A las personas no les va a llegar así este ejercicio porque no les va a llegar, porque ellos les va a llegar no les va a llegar así el diseño, como está, sino les va a llegar el formato de una vez para diligenciarlo y que les llegue a usted lo que necesite. Entonces no hay ningún inconveniente con lo que nosotros estamos solicitando. ¿Vale? Bueno.
Listo. Entonces, aquí en grupo sanguíneo me voy a referir a un ejercicio de alguien que ya realizó aquí el grupo sanguíneo. Me voy a referenciar a este. Entonces, tenemos A positivo, A negativo, listo, O positivo, AB. Listo. Entonces, cuando nosotros hacemos ese ejercicio, nosotros vamos a tener unos elementos que se llaman opción botón, o sea, botones de opción. Entonces, son estos botoncitos que están acá, que es una botón de opciones, que tiene un puntico, que cuando yo le doy clic, él lo que me va a hacer es colocar el puntico y me va a salir un elemento que se llama opción botón. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a cambiarle el texto, entonces, miren, estoy ahí, voy a dar clic derecho y aquí en esta parte hay un elemento que se llama objeto, que yo lo que voy a hacer es modificar. Cuando yo le doy modificar, me habilita modificar el texto y le voy a colocar, es A positivo, ¿no? La primera, A positivo. Y voy a poder modificar el tamaño para que no me quede tan grande, sino que me quede al tamaño de lo que yo necesito. Ahora, ¿qué puedo hacer yo con el ejercicio? Copiar el ejercicio, seleccionar, recuerden el borde, control C, y copiar en el siguiente, control B. Ay, seleccionar, control C, control B, control B, control B, control B. Voy a seleccionar varios para que cuando yo necesite, lo único que tenga que hacer es ubicarme en el elemento, dar clic. Recordamos que vamos a ir al objeto, le vamos a dar modificar y entonces en esta primera, esperen un momento porque, bueno, aquí me está quedando esto, listo. No se preocupen porque ya ahorita les voy a explicar eso. Miren, lo que pasa es que cuando él está con esa, él va a seleccionar solo una de las opciones, ¿sí? Voy a ir nuevamente a modo diseño, clic acá, clic derecho, no sé qué pasó, se me salió, vincular, y entonces ya le voy a decir que es a negativo. Voy a ir a la siguiente, voy a seleccionar, voy al objeto, voy a darle modificar, y acá tenemos O positivo. En la siguiente, clic derecho, objeto, modificar, y entonces acá sí no me toca borrar los dos porque es O negativo. En la última, objeto, modificar, y es AB positivo. En la última modifico, objeto, modificar, y es AB negativo. ¿Listo? Y tengo los valores. Entonces quiere decir que cuando yo dejo de estar en modo diseño, ahí vea, vaya a tener un problemita con la tabla, entonces de pronto yo la coloco aquí una gotica más grande, la aumento. Entonces esto ya lo puedo correr una gotica, puedo separarlo, no sé, allá es el diseño. Pero lo que yo me doy cuenta es que él me permite seleccionar solo una de las opciones. Uy, ¿qué hizo por allá la ficha técnica? ¿Qué nos hizo la ficha técnica por acá abajo? Algo se descontroló. Listo. Entonces yo tengo aquí mi valor, entonces me doy cuenta que solo puedo seleccionar alguno de los valores. Más adelante voy a darles una explicación porque resulta y sucede que en parentesco vamos a tener que utilizar la opción de datos, la opción botón y nos va a tener o vamos a tener que modificar. ¿Listos? Entonces, cuando nosotros en la siguiente nos dice marque con una X el problema de salud que padece, entonces no vamos a utilizar el de option button, sino vamos a utilizar el de casilla de control. Entonces nos vamos a ubicar acá y vamos a utilizar el de casilla de control. Entonces resulta y sucede que él tiene la misma check. Entonces yo, ojo, puedo copiarla, control C, ubicarme abajo, control B, otra vez abajo, control, ay, perdón.
control B, control B, porque puedo tener varias opciones. ¿Qué pasa con este checklist, con este list? Es que yo cuando no estoy en el modo de diseño, puedo seleccionar varios. No como en el de arriba, que solo me selecciona uno de los que yo tengo seleccionados. Acá yo puedo seleccionar varios. Entonces tengo una opción donde puedo seleccionar varios. Recordemos que también puedo tener una opción acá al final que se llame otros y acá colocarle un ejercicio. Aquí lo podemos hacer mucho más alimento. Bueno, me voy a ubicar en la primera. Recuerde, voy a modo diseño y voy a darle clic derecho y entonces, perdón, voy a copiarme. Entonces dice presión, diabetes, listo. Entonces, clic derecho, formato, modificar y entonces en la primera me dice presión. ¿Listo? Voy a la siguiente, clic derecho, objeto, modificar. Entonces, diabetes. Entonces, vamos a copiar las otras. ¿Cuáles son? Hemofilia, convulsiones. Listo. Entonces, clic derecho, objeto, modificar. Entonces me dice hemofilia. ¿La otra cuál era? Convulsiones. Entonces, clic derecho, formato, modificar, suprimir, entonces, convulsiones. Listo. Recordemos que aquí al final podemos colocar, no sé, ahí no lo tenía, entonces le voy a colocar acá modificar y le voy a colocar otros. Perdón, otros. ¿Listo? Recordemos que esto para el ejercicio ninguno tiene que estar seleccionado, ¿no? Entonces, quitarlos todos y ya. De este también debería estar quitado todo. ¿Listo? Sino que cuando nosotros lo hicimos, quedó seleccionado. Entonces le vamos a dar modo, clic, y vamos a ver unas propiedades que tienen los botones, ¿cierto? Que son esos elementos que tiene, estos ya es de programación, que es súper complejo para que ustedes lo determinen. ¿Listo? Esas propiedades son mucho más complejas, ¿cierto? Aquí está en estado, entonces el estado, colocar falso. Pero ya me quedó seleccionado. Listo. Bueno, entonces cuando nosotros tenemos estas diferentes selecciones, nosotros estamos guardando ahí, tenemos las diferentes selecciones. Ya les voy a explicar. Por ejemplo, acá en otros, perdón, me distraje un rato. Por ejemplo, acá en otros, puedo colocar yo un cuadro de formato, perdón, ¿dónde lo colocó? Ahí, aquí en otros, adelante de otros. Entonces, eh, le vamos a borrar y le decimos, eh, mm, si seleccionó otros, indique. Indique cuál. Listo. ¿Cuál? ¿Listo? Entonces, para que las personas puedan colocar ahí, en caso de que tienen, y vamos a quitarle el modo edición, entonces ya, ahí tenemos un cuadro de texto que para las personas que indicaron otros, pues coloquen ahí el elemento. ¿Listos? Vale. Esos ahí estamos llenando y está quedando supremamente sencillo y supremamente fácil y eso es lo que les estamos pidiendo en el ejercicio del módulo 3. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Me está rindiendo mucho. ¿Alguna pregunta? No, señor. Listo, vale. Entonces, con respecto a eso, entonces me dice aquí, ¿padece alguna alergia? Entonces, en el ejercicio, yo le tengo que colocar sí o no. Y voy a colocar una opción botón. Entonces, opción botón, ¿cierto? Y me dice que coloque una de sí y otra opción de botón de no. ¿Padece alguna alergia? Sí y no.
¿Listo? Entonces recordemos que yo voy a dar clic derecho, le voy a dar al objetivo, le voy a dar modificar, y entonces en la primera voy a colocarle no. ¿Listo? Y en la segunda me voy a ubicar acá, le voy a, propiedades no, perdón, propiedades no, por ahora no. Le voy a dar objetivo y le voy a modificar y le voy a decir sí. Sí. Entonces resulta y sucede que yo tengo un error acá, porque yo padece alguna alergia, entonces si yo quito de modo diseño, lo quito de modo diseño y selecciono esta, des en cuenta que el grupo sanguíneo se vio afectado. Si coloco sí, y ojo, si coloco O positivo, entonces resulta y sucede que yo tengo que tener en cuenta o colocar un ejercicio que se llama dividirlos en grupos cuando son opción voto. Y es supremamente sencillo. Entonces me voy a modo diseño, me ubico en, en el elemento que voy a modificar, le voy a dar propiedades y me encuentro con una parte acá donde dice Group Name, o sea, nombre del grupo. Y a este grupo, al de arriba no le voy a cambiar el grupo, no, le voy a dejar igual, pero se lo pudiera colocar. Pero al de abajo sí le voy a colocar alergia, grupo alergia, ¿cierto? Entonces, alergia. Entonces, este no quedó ajeno a los de grupo sanguíneo. Entonces me ubico al de sí y nuevamente le doy el grupo y entonces le digo alergia. Quiere decir que ahora, cuando yo salgo del modo diseño, si yo selecciono alguno de los elementos del grupo sanguíneo, pues no me afecta porque este tiene otro grupo. Miren, no, sí y no son afectados. O sea, cuando selecciono no, deja de seleccionarse la sí y el sí, el no. Pero no me afecta el grupo sanguíneo porque a este elemento, en el modo de diseño, en las propiedades, perdón. A ver, a ver. Bueno, es que aquí me salen todas las propiedades, no quiero que las vean así, listo. En las propiedades le coloqué el subgrupo alergia. ¿Listo? Pues miren, los dos tienen el grupo alergia. Este se llama no caption. Ustedes también pudieran cambiar los nombres así de esta forma. En vez de dar clic en modificar, aquí en modificar, ustedes aquí en caption, sí padezco. Ustedes sí ven que ahí está siendo modificada, porque es en caption. Pueden modificarlo de ahí o directamente allá de modificar y van a tener la opción. Y en la última opción lo que nos indica es que coloquemos una opción eh, alimentada. Y la respuesta es sí, indique. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo esta opción, he colocado mi formulario, he realizado un formulario. ¿Listo? Entonces yo lo he guardado, lo voy a quitar en modo diseño, así, le quito el modo diseño, y tengo un formulario en el cual ahora sí le voy a decir archivo, guardar como, ¿sí? Voy a examinar, y le voy a colocar, entonces el archivo, voy a hacer un archivo, voy a guardarlo como plantilla de Word. Un momentico, ¿listo? Entonces, cuando yo lo he guardado, démonos cuenta que aquí yo lo único que puedo hacer es modificar mis valores, ¿cierto? Selecciono los tres punticos y escribo. Y cuando voy a la fecha, pues me da la opción de escoger la fecha. En el nombre puedo seleccionar ay, joder, perdón. Y Andrés. ¿Sí? Entonces yo tengo un formato en el cual yo puedo enviar, cuando tengo mi selección, selecciono cuál tipo de sangre,
selecciono mis valores de elemento, le digo si sí o si no, doy la respuesta indicando cuál es la respuesta y doy las observaciones indicando, guardo y tengo un archivo que es el que me va a servir en mis documentos para yo tener diferentes relaciones. Acá me dice que guardar no. Pues yo definitivamente le digo que no y yo lo único que tengo que hacer es que cuando yo voy a buscarlo en mis documentos, bueno, quedó como que, ahora no, ¿dónde quedó guardado? Buen error, ¿no? ¿Qué hizo? Uy, listo, quedó dentro de las plantillas, yo puedo abrirlo. Él quedó en archivos donde dice plantillas, ¿cierto? Entonces tengo una plantilla personal donde acabo de colocar el ejercicio, el ejemplo plantillas. Entonces es el ejemplo plantilla. Ah, y acá me colocaron otro. Era el otro. Listo acá. ¿Vale? Donde yo tengo las diferentes opciones. Esto en resumen, ustedes le van a dar guardar como, no importa, lo van a guardar general, como, no como plantilla de Word, sino como un documento de Word. Lo van a guardar así directamente, lo van a guardar y lo van a enviar y es lo que van a subir ustedes al sistema. Esto es lo que ustedes deberían subir al sistema con respecto a la plantilla del módulo 2. Listo. Listo, no sé. Uy, eso me rindió muchísimo. ¿Alguna pregunta? ¿Qué pregunta tienen? Preguntas, ¿cómo les pareció? Y me rindió harto. Súper. Listo, preguntas. Por el momento, ninguna, profe. Listo. Entonces sería definitivamente que me enviaran el archivo de la unidad o del módulo número 3. Y pues yo creo que si quieren, aquí podríamos detener ya el ejercicio, detener la clase.